Ella le deslizó 5 euros en la mesa, y lo que la niña le pidió a un jefe de la mafia lo dejó sin aliento. En una ciudad donde su nombre hacía temblar puertas y silenciaba bocas, Lorenzo Márquez creía haberlo visto todo. Traitions. Violencia. Calles que respiraban miedo. Pero una tarde gris, entre el ruido distante de la lluvia y el murmullo apagado de un hotel demasiado elegante para la vida real, una niña pequeña cruzó su mundo como una verdad inesperada, y con 5 euros cambió el rumbo de un hombre que ya no sabía cómo encontrar el camino de regreso. La ciudad de Barcelona amanecía con ese tono plateado que solo aparece cuando la lluvia ha limpiado todas las mentiras de la noche anterior. El asfalto aún brillaba, las fachadas respiraban humedad, y las calles estrechas del Raval parecían guardar secretos en cada sombra. Pero a varios kilómetros de allí, lejos del caos de los mercados y del bullicio de las motocicletas, se alzaba el Hotel Mirador del Puerto, un lugar tan impecable que parecía existir en otro mundo. Era el territorio del hombre más temido de la ciudad. Dentro del restaurante semivacío, con ventanales que miraban hacia un puerto lleno de barcos en silencio, Lorenzo Márquez tomaba café como si fuera un ritual que sostenía su existencia. Vestía un traje negro impecable, el mismo color que llevaba años plagando su conciencia. Su rostro tenía la serenidad de quien controla demasiado, pero sus ojos eran los de un hombre que no recuerda la última vez que sintió algo real. 2 hombres lo observaban desde lejos, Marcos Salvat, su mano derecha, y Daniel, el más joven de su círculo. Ninguno hablaba. Nadie hablaba cuando Lorenzo estaba en esa mesa. Incluso los camareros se movían como si no quisieran perturbar el aire alrededor de él. Entonces ocurrió. Un sonido leve, pequeño, fuera de lugar. Unas pisadas diminutas sobre el mármol del restaurante. El maitre giró la cabeza de inmediato, sobresaltado. Señorita, no puede entrar aquí sin. Pero la niña siguió caminando. No con rebeldía. No con arrogancia, sino con necesidad. Tenía unos 8 años. Su cabello oscuro estaba empapado, los rizos pegados a su frente. Llevaba un abrigo demasiado delgado para el frío, una mochila gastada colgando de un solo tirante, y entre sus manos, algo más extraño que cualquier arma que hubiera cruzado ese salón. Una pequeña cartera de color lavanda. Lorenzo levantó la mirada. Los ojos de la niña lo encontraron sin miedo. Y aunque era pequeña, frágil, y completamente fuera de lugar en un restaurante que costaba más que la renta mensual de muchas familias, caminó directo hacia él. Directo al hombre más peligroso de Barcelona. Marco dio un paso adelante, como para detenerla, pero Lorenzo levantó ligeramente una mano. Déjala. El silencio se volvió un océano. La niña llegó a su mesa, respiró hondo y se paró tan firme como pudo frente a él. ¿Usted es el señor Márquez?, preguntó. Su voz era suave, pero no temblaba. Eso llamó la atención de Lorenzo más que cualquier cosa. Sí, respondió él. ¿Qué necesitas, pequeña? La niña abrió con cuidado la cartera lavanda. Los dedos le temblaban un poco, no de miedo, sino de cansancio, de urgencia, de esperanza. Sacó 4 billetes arrugados de 1 euro y una moneda grande, gastada. Los colocó sobre la mesa de mármol con solemnidad, como quien ofrece todo lo que tiene al mundo. Esto es para usted, dijo ella. Lorenzo arqueó una ceja. Para mí, sí. Le estoy pagando. El corazón del restaurante se detuvo. Incluso los cubiertos dejaron de sonar. ¿Pagando por qué?, preguntó él, con una calma que no era real. Un brillo extraño había despertado en su interior. Ella dio un paso más cerca. Para que me ayude a encontrar a mi hermano. Hubo un murmullo ahogado entre los camareros. Marco cerró los puños. Daniel desvió la mirada. La niña continuó, sin perderlo de vista. Se llama Mateo, tiene 10 años. Y desapareció hace 3 días. Lorenzo se inclinó hacia adelante. ¿Desapareció cómo? Salió de la escuela. Iba a comprarme un paquete de gomitas. Nunca volvió. Ella tragó saliva. La policía no hace nada. Mi madre trabaja todo el día. Y nadie en el barrio nos ayuda. Todos dicen que los niños que desaparecen ahí, no vuelven. La voz se le quebró por primera vez, como si las palabras tuvieran bordes afilados. Pero aún así no lloró. No ante él. Lorenzo miró los 5 euros sobre la mesa. Una cantidad insignificante para un hombre como él. Pero en ese momento, pesaban más que una fortuna entera. ¿Y por qué vienes a buscarme a mí?, preguntó él. Ella pareció reunir valor, apretando la cartera lavanda contra su pecho. Porque dicen que usted encuentra a todos, dijo. Hasta a los que no quieren ser encontrados. Lorenzo frunció ligeramente el ceño. No por la acusación. Por la sinceridad. Ella continuó. Dicen que usted es un hombre malo.
Pero yo creo que todavía le queda algo bueno. Y lo necesito que me ayude. La sala entera contuvo el aliento. Lorenzo pensó en ello, en los rumores que había alimentado por años, en los monstruos que había enfrentado, y los que había sido. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que no recordaba. Una punzada de humanidad abriéndose paso en medio del hierro. ¿Cómo te llamas?, preguntó él. Alina. Lorenzo bajó la vista a los 5 euros. Y supo, sin entender por qué, que no podía rechazarlos. Ni a ella. Está bien, Alina, dijo finalmente. Dime todo. Ella subió a la silla frente a él, las piernas colgando sin tocar el suelo. Respiro profundo. Comenzó a contar. Cada detalle, cada miedo, cada recuerdo del día en que su hermano desapareció. Y con cada palabra, Lorenzo sintió que un viejo mecanismo dentro de él empezaba a girar de nuevo. Un mecanismo que creía muerto. Un mecanismo que tenía forma de promesa. Afuera, la lluvia volvió a caer, como si el cielo entendiera que algo importante estaba renaciendo en ese salón silencioso. Mientras Alina hablaba, Lorenzo supo que su vida, y la de muchos otros, estaba a punto de cambiar para siempre. Porque una niña pequeña había tenido el valor de pedirle a un hombre roto, que fuera bueno otra vez. La lluvia continuó golpeando los ventanales del restaurante con un ritmo que parecía marcado por los latidos tensos de quienes escuchaban a Alina. Cada palabra de la niña era una cuerda que se tensaba más, un hilo que tiraba del corazón de un hombre que llevaba demasiados años sin permitir que nada lo tocara. Lorenzo había escuchado historias de desapariciones. Muchas. Demasiadas. Historias que pasaban por sus oídos como números, como murmullos lejanos que no lograban atravesar la coraza que construyó desde joven. Pero esta historia, la de este pequeño cuerpo temblando frente a él, aferrado a una cartera lavanda, había logrado algo que ninguna bala había conseguido. Hacerlo sentir. Alina seguía hablando. Sus dedos se enredaban entre sí, apretando y soltando, un gesto nervioso que revelaba la magnitud del miedo que llevaba cargando sola. Mateo nunca se retrasa, dijo. Nunca. Y el día que desapareció, él estaba feliz. Me dijo que había sacado buena nota en su clase de ciencias. Iba a comprarse una chocolatina. No tenía razón para huir. Lorenzo asintió, aunque sabía que las desapariciones nunca necesitaban razones. El mundo estaba lleno de bocas que devoraban inocencia sin motivo. ¿Alguien lo vio después de salir de la escuela?, preguntó él, su voz más suave de lo que Marco jamás lo había escuchado. Alina movió la cabeza. Sus ojos se llenaron de un brillo quebrado. Solo un chico del edificio. Rico. Él dijo que vio a Mateo irse con unos tipos, pero no se lo creo. Mateo no es tonto. No se habría ido con desconocidos. Marco resopló desde el fondo. Los chicos desaparecen así. Vos. Los atraen. Los amenazan. O los levantan sin testigos. Lorenzo lo miró con una advertencia silenciosa. No quería que Alina escuchara palabras que pudieran robarle lo poco de ilusión que aún sostenía. Ese chico rico, continuó Lorenzo. ¿Dónde vive? En el edificio azul, el que está frente al mercado, respondió Alina. Siempre está ahí. Siempre sabe cosas. Entonces empezaremos con él, dijo Lorenzo. La niña parpadeó, sorprendida. ¿De verdad, va a ayudarme? Lorenzo observó su rostro. Tan pequeño, tan desgastado por la incertidumbre. En sus ojos vio algo que jamás habría esperado encontrar. Confianza en él, en un hombre que había pasado más tiempo destruyendo que salvando. Sí, respondió con firmeza, voy a ayudarte. La niña soltó un suspiro que no tenía edad, un suspiro que hablaba de noches en vela, de calles que no perdonan, de madres que lloran en silencio para no asustar a sus hijos. Pero entonces, como si el silencio no pudiera soportar tanta emoción acumulada, la rutina del restaurante volvió a moverse. Un camarero tropezó con una bandeja al otro lado de la sala. Marco frunció el ceño. Daniel hizo un gesto nervioso con la mano. El mundo intentaba regresar a la normalidad, pero ya era demasiado tarde. Nada volvería a ser normal. No después de que Alina colocara 5 euros sobre la mesa y partiera el ladrillo interior de un hombre que creía no tener nada por lo que sentir. Lorenzo se levantó lentamente. Su sombra se alargó sobre el piso, fuerte, firme, como si su determinación hubiera adquirido peso propio. Vámonos, dijo, tenemos trabajo. Alina lo miró, confundida. Ahora, de día, así de rápido. Cuando alguien desaparece, respondió él, cada minuto que pasa es un minuto que no se recupera. Marco tomó su abrigo. Daniel se puso en alerta. Los demás empleados del lugar se apartaron,
sabiendo por su instinto que algo se estaba moviendo que iba más allá de cualquier negocio turbio o cualquier arreglo silencioso. Lorenzo extendió la mano hacia Alina. No con obligación, sino con propósito. Ella la tomó sin dudar. Ambos caminaron juntos hacia la salida del restaurante. Y por un instante, Lorenzo sintió que caminaba con una parte de sí mismo que había olvidado. Al pasar por el lobby, un guardia de seguridad se cuadró, confundido por la visión de su jefe acompañando a una niña con pasos seguros. Pero Lorenzo no dio explicaciones. Él nunca daba explicaciones. La puerta giratoria se abrió, dejando entrar un viento frío cargado de olor a mar. El cielo estaba gris, pesado, como si supiera que estaba a punto de presenciar un cambio que la ciudad llevaba años esperando sin atreverse a pedirlo. Lorenzo condujo a Alina hasta su coche negro, estacionado justo frente al hotel. Marco abrió la puerta trasera. Daniel Vigilova los alrededores. Sube, dijo Lorenzo. Alina se acomodó, pequeña y valiente en un asiento que estaba hecho para hombres peligrosos. Apreté la cartera lavanda contra su pecho, como si fuera su armadura. Lorenzo rodeó el vehículo y entró por el lado del conductor. Marco se sentó a su lado. Vos, murmuró con cautela, si vamos al barrio de Rico, la gente nos va a ver. Que nos vean, respondió Lorenzo. Y era la primera vez en años que no lo decía como amenaza, sino como advertencia a la oscuridad. El motor rugió, el coche se puso en marcha. El hotel quedó atrás. Y mientras avanzaban por las curvas mojadas de la avenida, Lorenzo sintió un tirón en el pecho, como si un recuerdo estuviera intentando salir de una prisión demasiado antigua. Un recuerdo de otro niño desaparecido. Uno que nadie buscó. Uno que era su hermano. Pero no permitió que la memoria lo rompiera. No esta vez. No mientras una niña en su asiento trasero llevaba una valentía más grande que el mundo en su pequeña cartera lavanda. ¿Estás seguro que podremos encontrarlo?, preguntó Alina desde atrás. Lorenzo miró su reflejo en el retrovisor. Una niña. Una esperanza. Un hombre que no sabía que aún podía cambiar. Sí, respondió él. Y por primera vez en años, lo dijo creyéndolo. Porque Mateo no era solo un niño perdido. Era el eco de un dolor que Lorenzo había llevado demasiado tiempo. Y esta vez, no iba a dejar que el eco se apagara. La ciudad cambió de rostro mientras el coche avanzaba hacia el barrio donde vivía Rico. La Barcelona que Alina conocía, la de calles estrechas, ropa colgada entre balcones y voces que sobrevivían a lo que fuera, comenzó a asomar entre avenidas elegantes. Los edificios se hicieron más viejos, la pintura más desgastada, las ventanas más llenas de historias tristes. Aquí los niños aprendían demasiado pronto a distinguir entre peligro y rutina. Aquí los desaparecidos se convertían en estadísticas antes de que sus nombres salieran de la boca de sus seres queridos. Alina miraba por la ventana con los ojos muy abiertos. Cada esquina tenía un recuerdo para ella, cada tienda una ausencia, cada farola un eco del miedo que había sentido en esos 3 días sin Mateo. ¿Seguro que es por aquí?, preguntó Daniel desde el asiento delantero. Sí, dijo ella sin apartar la mirada. Mi barrio es ahí, donde está ese mural azul. El coche se detuvo frente a un edificio antiguo, pintado con un mural que mostraba manos alzándose hacia un cielo que parecía demasiado lejos. Ese mural se había convertido en el símbolo del barrio. Un grito de esperanza pintado sobre paredes que casi nunca recibían buenas noticias. Lorenzo apagó el motor. Alina soltó un pequeño suspiro, como si el simple hecho de volver despertara todos los miedos que había intentado contener. Marco miró alrededor. Vos, este sitio está muy expuesto. Hay demasiados ojos. Lorenzo abrió la puerta. Los ojos no me preocupan. Me preocupa la boca que mintió. Alina bajó detrás de él. Caminó hacia la entrada del edificio azul. Subió los escalones con una mezcla de determinación y temor. Rico estará afuera, dijo. Siempre está aquí. Si no, está escondiéndose. Y tenía razón. A mitad de la escalera, medio oculto bajo el marco de una puerta rota, un chico delgado con sudadera roja observaba su teléfono, fingiendo no verlos. Lorenzo no creyó en fingimientos. Rico, llamó. El chico dio un salto como si hubiera escuchado el rugido de un león. Sus ojos pasaron de Alina a Lorenzo, y se llenaron de puro terror. No, no hice nada, balbuceó. Se lo juro, señor, yo no. Cállate, dijo Marco con voz grave. El chico tragó saliva y apretó el móvil contra su pecho como si fuera un escudo inútil. Lorenzo se acercó despacio, no levantó la voz. No amenazó, su sola presencia hacía el trabajo. Quiero que me digas dónde viste a Mateo por última vez, dijo. Rico se encogió contra la pared. Yo
Yo te lo dije, Alina. Solo lo vi caminando con esos tipos. Yo no sabía que lo iban a llevar. ¿Qué tipos? Preguntó Lorenzo. Los del almacén por el río, los que hacen cosas. Esos que no entran a nuestro barrio pero siempre miran desde los coches. Daniel soltó un insulto por lo bajo. Marco frunció el ceño. Almacén donde, preguntó Daniel. Rico bajó la voz como si el mismo aire pudiera castigarle por hablar. En la zona vieja del canal. El número 39, creo. Pero yo no lo entregué. Solo dije que lo había visto salir de la escuela. No pensé que... Lorenzo lo interrumpió. No sabes lo que pensaste, dijo, porque tú también eres un niño, y los niños nunca deberían cargar culpas que pertenecen a los hombres. El chico lo miró sorprendido. Nadie le había dicho algo así. Nunca. Pero entonces, como si recordara la gravedad de todo, el terror volvió. Yo no quería que le pasara nada, dijo. Solo quería unas monedas. No pensé que... Esta vez fue Alina quien habló. No eres malo, Rico, solo... Tienes miedo. El chico la miró como si la palabra perdón le quedara demasiado grande en la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó ocultar con la manga. Lorenzo respiró hondo. Ese barrio, esas calles. Esos niños que sobrevivían sin protección. Esa vulnerabilidad que él mismo había contribuido a crear con su silenciosa tolerancia al crimen organizado. Todo le golpeó de golpe. Como un espejo roto que de repente reflejaba exactamente lo que era. Rico, dijo finalmente, quiero que vuelvas a casa. No salgas esta noche. El chico parpadeó. No, me va a hacer daño. No, respondió Lorenzo. Ya fue suficiente daño para todos. Rico echó un vistazo a Alina y, sin decir nada más, corrió hacia el interior del edificio. Sus zapatillas resonaron en las escaleras como un tambor inquieto. Daniel observó desde la entrada. Vos. Ese chico está mintiendo en parte. No, dijo Lorenzo. Dijo la verdad, solo que incompleta. ¿Y qué vamos a hacer? Lorenzo se dio vuelta y miró la calle. Allí estaban las ventanas llenas de gente observando desde detrás de las cortinas. Las madres que habían perdido hijos. Los abuelos que habían dejado de esperar. Los jóvenes que sabían que nadie los defendería. Una comunidad abandonada por todos. Una comunidad que él mismo había ignorado por años. No vamos a hacer lo que haríamos antes, dijo Lorenzo. Vamos a hacer lo que debería haber hecho alguien hace mucho tiempo. Marco levantó una ceja. Buscar al niño. No solo eso, respondió Lorenzo. Miró a Alina. La niña sostenía la cartera lavanda con ambas manos. Sus ojos le pedían algo más grande que justicia. Le pedían que fuera humano. Vamos a arrancar la raíz, dijo Lorenzo finalmente. Nadie más desaparecerá en esta ciudad mientras yo siga respirando. Marco exhaló lentamente. Entonces, vamos al almacén. Lorenzo tomó la mano de Alina al volver al coche. Ella preguntó en voz baja, ¿cree que Mateo está vivo? Él la miró a través del espejo retrovisor. No solo lo creo, dijo, lo voy a demostrar, porque Mateo ya no era un niño perdido. Era una promesa. Una que Lorenzo ya no podía romper. El coche tomó la carretera hacia la zona del Canal Viejo, dejando atrás el barrio donde la desesperanza se acumulaba en cada esquina como humedad en los muros. El cielo estaba encapotado, y la luz tenue de la tarde hacía que toda la ciudad pareciera cubierta por una manta de cobre apagado. Barcelona tenía una forma particular de verse triste sin perder su belleza, como esas personas que aprenden a sonreír aún cuando el corazón está lleno de cicatrices. Alina iba en el asiento trasero, abrazando la cartera lavanda como si fuera un salvavidas. Sus pies no tocaban el suelo, y aún así su presencia llenaba el vehículo con una fuerza silenciosa, una fuerza que Lorenzo no se había permitido sentir desde la muerte de su hermano. Cada vez que la miraba por el retrovisor, algo dentro de él vibraba. Una parte antigua, una parte que había enterrado bajo capas de poder, dinero y sangre. Marco conducía con el ceño fruncido, atento al tráfico, atento a las motos que se acercaban demasiado, atento a cualquier movimiento sospechoso. Daniel revisaba un mapa en su tablet, señalando posibles rutas de escape y puntos ciegos. La zona del canal está vacía a estas horas, dijo Daniel. Muy poca gente se atreve a pasar por allí. Los almacenes están abandonados desde hace años. Pero hay rumores. ¿Rumores de qué?, preguntó Lorenzo sin levantar la voz. Daniel dudó antes de hablar. De tráfico. No solo de cosas. De personas. Alina se estremeció. Lorenzo apretó los dientes. Mateo está vivo, dijo él de inmediato, con una seguridad que nadie se atrevió a cuestionar.
No lo tocan mientras sirve para lo que lo quieren. Daniel asintió, aunque tragó saliva con incomodidad. Entonces tenemos que llegar antes de que lo muevan. El coche tomó un desvío hacia un camino más estrecho. El río Besós corría paralelo, moviéndose con lentitud, como si también estuviera cansado. Las fábricas abandonadas se alzaban a ambos lados, con grafitis que contaban historias de rebeldía y olvido. Ventanas rotas, techos caídos, puertas oxidadas. Era un cementerio industrial. Un lugar donde nadie miraba. Un lugar perfecto para los monstruos. Y por primera vez en mucho tiempo, Lorenzo sintió miedo. No por sí mismo. Por el niño que no había visto. Por la niña que confiaba en él. Por todo lo que esta misión significaba dentro de su pecho. Vos, dijo Marco con tono bajo, estamos cerca, 2 calles más. Lorenzo Asensio. Miró a Alina. Cuando lleguemos, te quedas en el coche. No importa lo que pase. No sales, entendido. Ella lo miró con esos ojos oscuros que contenían una combinación absurda de valentía y fragilidad. Pero yo quiero estar con Mateo, dijo en un susurro. Y lo estarás, respondió Lorenzo. Pero solo cuando esté seguro. Ella dudó, pero luego, despacio, asintió. El coche dobló la última esquina. Allí estaba. El almacén número 39. Parecía un monstruo dormido, grande, de concreto agrietado, con una puerta metálica oxidada que llevaba décadas sin mantenimiento. Pero dentro había movimiento. Daniel señaló hacia una ventana rota. Vi sombras. 3 hombres, tal vez 4. Entonces nos están esperando, murmuró Marco. Perfecto, dijo Lorenzo. Así no perdemos tiempo. Aparcaron a unos metros. El viento soplaba fuerte, arrastrando periódicos viejos y hojas secas que chocaban contra la fachada del almacén. Un silencio profundo se instaló alrededor de ellos, roto solo por el crujir de una chapa suelta que golpeaba con el viento. Lorenzo abrió la puerta del coche. Marco, conmigo por el frente. Daniel, cubre la parte trasera. No quiero que nadie escape. Daniel asintió y se perdió tras el edificio. Lorenzo se inclinó sobre la ventanilla trasera para mirar a Alina. La niña no lloraba. No temblaba, solo esperaba. Voy a traerlo, prometió él, pase lo que pase. Ella apretó más fuerte la cartera lavanda, y por primera vez, permitió que una lágrima silenciosa le cayera por la mejilla. Tráelo a casa, susurró. Lorenzo cerró la puerta con suavidad, y luego fue hacia la entrada del almacén. Cada paso resonaba como un golpe firme, dejando claro que él no venía a pedir permiso. Vino a recuperar lo que algún monstruo había robado. Marco se colocó a un lado de la puerta metálica. Lista para abrir. Lorenzo Asensio. Conto mentalment. 1, 2, 3. Marco empujó la puerta con fuerza, provocando un chirrido metálico que se escuchó como un grito desgarrado. Adentro había oscuridad y olor a humedad, a plástico viejo, a miedo. Lorenzo avanzó primero. El interior del almacén era un laberinto de cajas apiladas, pasillos estrechos y sombras que parecían multiplicarse. Había lámparas colgantes que parpadeaban intermitentemente, ofreciendo destellos de luz que apenas permitían ver unos metros por delante. Marco caminaba a la derecha, arma en mano. Lorenzo iba al centro, con los sentidos despiertos como un animal herido. Un ruido. Un golpe seco. Un susurro. Pasos. Marco levantó la mano en señal de alerta. A lo lejos, una puerta interior se abrió. Una figura oscura se asomó apenas. ¿Quién anda ahí?, se escuchó una voz áspera. Lorenzo dio un paso adelante. ¿Quién viene por lo que le pertenece? Hubo un silencio denso. Pesado. Cargado de tensión. La figura retrocedió. Gritos. El eco de alguien corriendo. Un ruido metálico. Marco levantó el arma. Boss, cuidado. Lorenzo avanzó sin detenerse. No iba a perder tiempo. No iba a perder a ese niño. No iba a permitir que algo que hubiera dicho una niña pudiera resultar falso. Giró hacia un pasillo lateral, siguiendo el sonido de la puerta. Un corredor estrecho se abría frente a él. Y al fondo, una sombra pequeña, temblorosa. Un niño. Unos ojos grandes. Aterrado. Desorientado. Con una camiseta sucia y un raspón en la mejilla. Mateo, susurró Lorenzo. El niño lo miró, sin entender quién era. Pero en sus ojos había un ruego. ¿Dónde está mi hermana?, preguntó con voz baja, rota. Lorenzo sintió el latido más fuerte que su cuerpo había producido desde la infancia. Esperándote, dijo él. Vámonos. El niño dio un paso hacia él, pero justo en ese instante, una explosión de ruido irrumpió en el almacén.
Gritos de hombres armados. Golpeteos de botas. Luces que se encendían todas a la vez. Marco gritó desde atrás. Nos atraparon, nos estaban esperando, vos. Lorenzo giró a tiempo de ver 3 figuras acercándose por el corredor contrario. Armadas. Decidedores. Sin intención de dejar a nadie salir. Y en ese segundo, con Mateo detrás de él, temblando como un pájaro herido, Lorenzo entendió que estaba atrapado. Pero no solo físicamente. Atrapado entre el hombre que había sido. Y el hombre que estaba tratando de ser. Miró al niño. Miró el pasillo abarrotado de hombres. Miró la salida bloqueada por sombras que respiraban violencia, y tomó la elección que cambiaría su vida para siempre. Mateo, dijo con calma, quédate detrás de mí, porque por primera vez en décadas, Lorenzo Márquez no iba a destruir, Iba a proteger. a cualquier precio. El sonido de pasos acelerados retumbó por el pasillo como si la oscuridad hubiera adquirido piernas propias. Las lámparas colgantes se sacudían con cada impacto, proyectando sombras fragmentadas sobre las paredes metálicas del almacén. El aire se volvió pesado, cargado de polvo y olor a humedad, pero también de algo más, la inminencia de una decisión que dividiría la vida de Lorenzo en 2 mitades. Detrás de él, Mateo respiraba tan rápido que parecía a punto de perder el equilibrio. Delante de él, 3 hombres avanzaban con armas en mano. Y a su lado, Marco gritaba instrucciones entre el eco de los disparos. Kubrick boss, Kubrick. Pero Lorenzo no se cubrió, no esta vez. Su cuerpo, acostumbrado a reaccionar con brutal precisión, no se movió por instinto sino por conciencia. Cada latido le decía lo mismo. Asterisco, no estoy aquí para destruir, estoy aquí para salvar. Se giró parcialmente y puso una mano firme sobre el hombro de Mateo. Quédate pegado a mí, no te muevas. El niño asintió con un pequeño sonido, ni palabra ni llanto, solo miedo sostenido en el hilo más delgado de esperanza. Los hombres se acercaron. Las botas resonaban contra el concreto como golpes de martillo. Pero no disparaban, no aún. No mientras no entendieran quién diablos tenía la osadía de entrar solo a su madriguera. Uno de ellos habló. Márquez, ¿en serio te has atrevido a venir? Lorenzo levantó la mirada con la calma fría de un depredador que ha hecho las paces con su naturaleza. Vine por el niño. Los hombres intercambiaron una mirada cargada de burla y sorpresa. Eres valiente, dijo uno, o estúpido. Marco intervino disparando hacia la esquina opuesta, obligando a los hombres a cubrirse. Boss, retroceda. Daniel está rodeando por atrás, pero necesitamos movernos ahora. Lorenzo tomó aire, profundo, sintiendo la humedad del almacén como un peso en los pulmones. El viejo Lorenzo habría tomado ese instante para avanzar. Para golpear. Para marcar territorio con sangre y hacer que el miedo hiciera el resto. Pero este nuevo Lorenzo, o al menos, uno que estaba naciendo en tiempo real, reaccionó distinto. Inclinémonos hacia la pared, dijo mientras tiraba de Mateo suavemente hacia la izquierda. Marco, contamos hasta 3. Marco entendió. No necesitaba más. 1, murmuró entre dientes mientras recargaba su arma. 2, dijo Lorenzo, colocándose frente a Mateo como una muralla humana. 3. Marco abrió fuego hacia el techo. No para herir, sino para desorientar. Las luces parpadearon violentamente. Fragmentos de polvo cayeron desde las vigas superiores como una lluvia gris. Los 3 hombres se cubrieron por reflejo. Y ese fue el segundo que Lorenzo necesitaba. Con un movimiento rápido, tomó a Mateo en brazos, lo sostuvo contra su pecho y comenzó a moverse hacia el corredor lateral. El niño no pesaba más que un susurro, pero su miedo sí. Pesaba como una vida entera. Vos, por aquí, gritó Marco, señalando una abertura estrecha entre 2 plataformas metálicas. Lorenzo entró, casi de perfil, con el niño abrazado. Detrás de él, las balas rebotaban contra los pilares como chispas de un incendio maldito. ¡Alto! No los dejes escapar, gritó uno de los hombres. Las sombras se multiplicaron. El almacén entero parecía querer atrapar a Lorenzo. Como si el propio pasado estuviera intentando jalarlo de vuelta a lo que fue. Marco seguía cubriendo sus espaldas, disparando con precisión, pero sabía que no resistiría mucho si los hombres avanzaban todos juntos. Daniel, Ruggiero. Dime que estás ahí atrás. Dame 5 segundos, respondió Daniel jadeando por el comunicador. 5 segundos y les abro una salida. Vos, manténgase moviendo, dijo Marco. Este pasillo lleva a la parte trasera. Daniel va a abrir. Una explosión pequeña resonó al final del pasillo. Un candado voló. Una compuerta baja se abrió como una boca negra en medio de la penumbra. Por aquí,
gritó Daniel desde la oscuridad. Lorenzo llegó primero. Entró con Mateo y se agachó, protegiendo al niño con su cuerpo mientras Marco retrocedía disparando. ¿Están bien?, preguntó Daniel. Mateo lloraba en silencio contra el pecho de Lorenzo. Su cuerpo temblaba tanto que parecía un pequeño tambor golpeado por un viento invisible. «Está vivo», dijo Lorenzo. «Eso es suficiente». Daniel miró al niño, y un destello de rabia y tristeza cruzó su rostro. Chicos como Mateo eran invisibles para el mundo. Hasta que desaparecían. Hasta que alguien, como Alina, comenzaba a gritar en silencio. «Tenemos que salir de aquí antes de que lleguen refuerzos», dijo Daniel. «Lo sé», respondió Lorenzo. Pero cuando se levantó, el peso de su decisión lo detuvo un instante. No porque dudara, sino porque entendió que, al cargar a ese niño, estaba cargando también su propia deuda con la vida. El pasadizo llevaba hacia la parte trasera del almacén. Un pasillo estrecho, húmedo, lleno de tuberías oxidadas y paredes descascaradas. Había ruido detrás. Los hombres avanzando, las botas pisando fuerte. Gritos confusos. Órdenes. Pero adelante. Adelante estaba la salida. Una puerta vieja, de metal, con pintura verde descascarada. Más allá, la noche, el río, y la posibilidad de huir. Lorenzo empujó la puerta con su hombro, usando más fuerza de la necesaria. La puerta cedió con un gemido metálico. El aire frío golpeó sus rostros. Daniel salió primero, revisando los lados. Marco salió después, respirando con dificultad. Y finalmente, Lorenzo emergió con Mateo entre los brazos. Afuera, solo el murmullo del río acompañaba la escena. La luna se reflejaba en el agua, partida en pedazos por las corrientes lentas. Mateo levantó la cabeza, con ojos empañados por lágrimas. ¿Dónde está Alina? Lorenzo lo apretó con un abrazo breve pero firme. Esperando, dijo él. Vamos a llevarte con ella. El niño cerró los ojos y apoyó la frente en su pecho, agotado pero a salvo. Los hombres comenzaron a moverse hacia el coche, pero Lorenzo se quedó quieto un momento. Miró el almacén. El edificio que había tragado a tantos. El edificio que casi se lleva a otro niño más. Y algo se rompió dentro de él. Una cadena, una creencia, una identidad. Ese lugar no era solo un escondite criminal. Era un monumento a su propio silencio, a la complicidad involuntaria de años. A lo que él había permitido que existiera al mirar hacia otro lado. Marco lo observó. «Vos, lo logramos. Vámonos antes de que...». Lorenzo levantó la mano. «No», dijo él. «Esto no se acaba hoy». Marco frunció el ceño. «¿Cómo que no?». Lorenzo miró el almacén una última vez. «Porque rescatar a un niño no borra a los demás». Marco abrió los labios para responder, pero al ver el rostro de Lorenzo, entendió que aquello iba más allá de cualquier operación. Era un inicio, una identidad. Ese lugar no era solo un escondite criminal. Era un monumento a su propio silencio, a la complicidad involuntaria de años. A lo que él había permitido que existiera al mirar hacia otro lado. Marco lo observó. «Vos, lo logramos. Vámonos antes de que...». Lorenzo levantó la mano. «No», dijo él. «Esto no se acaba hoy». Marco frunció el ceño. «¿Cómo que no?». Lorenzo miró el almacén una última vez. «Porque rescatar a un niño no borra a los demás». Marco abrió los labios para responder, pero al ver el rostro de Lorenzo, entendió que aquello iba más allá de cualquier operación. Para siempre. El trayecto de regreso hacia la ciudad se sintió distinto a cualquier otro recorrido que Lorenzo hubiera hecho en su vida. No era la velocidad, no eran las calles. Era el peso de un niño dormido por agotamiento en brazos de Marco. El peso de una niña que esperaba al borde de la esperanza en un coche estacionado a pocos metros. El peso de décadas de silencios, de omisiones, de sombras que él mismo había permitido crecer. La noche envolvía todo con una calma engañosa, como si la ciudad se negara a aceptar que, dentro del coche negro que avanzaba por la avenida, viajaba un hombre que no era el mismo que había entrado al almacén. Lorenzo miraba por la ventana. Los edificios pasaban como recuerdos cortados, fachadas viejas, balcones con ropa colgada, parques donde los niños jugaban sin saber que la noche los devoraba a algunos. Cada imagen se le incrustaba en el pecho como un recordatorio de todo lo que había dejado pasar. «Vos», dijo Marco en voz baja, «el niño ya está mejor». Respira normal. Lorenzo asintió sin apartar la mirada de la ventana. Bien. Pero la palabra bien no sonaba a alivio, sonaba a deuda. Daniel, desde el asiento del copiloto, hablaba con tono controlado aunque aún temblaba por la adrenalina. «Los hombres de adentro no nos siguieron.
Pero eso no significa que no hayan avisado a alguien. Ese almacén no funciona solo, tiene dueños. Tiene redes. Tiene permisos. Lorenzo cerró los ojos un instante. Permisos. Redes. Dueños. Cuando uno domina un imperio en las sombras, sabe perfectamente que nada en esa oscuridad opera solo, y ese pensamiento cayó sobre él como un bloque de cemento. Hero. Era el nombre que se repetía en los rincones más peligrosos de la ciudad, un fantasma con rostro humano. Un hombre que había construido un sistema donde los niños eran mercancía, donde las familias rotas no importaban, donde las lágrimas no valían nada. Y Lorenzo lo había permitido sin levantar la mirada. Hay algo que no entiendo, dijo Daniel. ¿Por qué los hombres del almacén parecían conocerlo? ¿Vos? No parecían sorprendidos de verlo. Parisian. Alatados. Lorenzo abrió los ojos. Y supo que tarde o temprano esa pregunta iba a llegar. Porque Arrow trabaja desde dentro, respondió. Y yo también estuve dentro. Durante años. No juntos, pero en el mismo mundo. Marco se tensó. Está diciendo que Arrow sabía quién era usted, y no lo tocó. Me dejó existir, dijo Lorenzo. Exactamente como yo lo dejé a él. El coche se silenció por completo. Era la confesión que ninguno quería escuchar. La verdad amarga, desnuda, necesaria. Daniel apretó las manos sobre sus rodillas. Vos, eso significa que todo esto, no es solo sobre Mateo. Es más grande, mucho más grande. Sí, dijo Lorenzo. Estoy empezando a entenderlo. Afuera, la ciudad comenzaba a llenarse de luces. Los bares cerraban. Los pescadores del puerto preparaban redes. La vida continuaba como si nada hubiera pasado, pero para Alina, para Mateo, para los niños cuyo nombre nadie recordaba. La vida había dejado de ser vida hace tiempo. Cuando doblaron la esquina que llevaba hacia la calle del hotel, Lorenzo sintió algo extraño. Un escalofrío. Una anticipación. Un miedo sincero, porque sabía que al reencontrar a Alina, iba a perder la última excusa que lo separaba de la humanidad. El coche se detuvo frente a la entrada. La puerta del hotel brillaba bajo las lámparas del exterior. Y allí, justo en la acera, estaba ella. Alina. De pie. Mojándose los zapatos. Abrazando la cartera lavanda con tanta fuerza que parecía temer que se le escapara de las manos. Sus ojos buscaban desesperadamente entre las sombras, intentando ver a través de los cristales polarizados del coche. Lorenzo bajó primero. El simple sonido de su puerta cerrándose hizo que Alina girara bruscamente la cabeza. ¿Lo encontraron?, preguntó con una voz tan delgada que el viento casi se la llevó. Marco bajó con el niño en brazos. Mateo estaba semidespierto, con el rostro pegado al pecho de Marco. La niña no lloró, no gritó, no corrió. El mundo se quedó completamente quieto cuando ella dio un paso lento hacia su hermano. Mateo, susurró. El niño levantó la cabeza y la vio. Sus ojos se abrieron. Su cuerpo tembló. Ali. La voz era débil, rota, pero suficiente. Ella soltó la cartera lavanda al suelo y se lanzó a sus brazos. Marco apenas tuvo tiempo de bajar al niño para que la hermana lo abrazara. Se encontraron como si el universo hubiera contenido la respiración 3 días enteros solo para ese momento. Mateo la envolvió con sus brazos delgados y ocultó su rostro en su hombro. Alina lloraba por primera vez desde que había entrado al hotel. Un lento silencioso, profundo, librador. Lorenzo no se acercó. No quería interrumpir algo sagrado. Pero Alina lo buscó con la mirada. Lo encontró. Y lo llamó. Señor Márquez. Él dio un paso adelante, sin querer perturbar el reencuentro. Ella se separó apenas de su hermano y lo miró como si estuviera mirando al hombre más importante del mundo. Lo trajo de vuelta, dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas. Lorenzo sintió un golpe emocional tan fuerte que tuvo que respirar hondo para mantenerse firme. No lo hice solo, respondió él. Pero si usted no hubiera aceptado mis 5 euros. Su voz se quebró. Mi hermano no estaría aquí. Y entonces, Alina hizo algo que Lorenzo no esperaba. Caminó hacia él, y lo abrazó. Chocó contra su cintura con la fuerza de un niño que derrumba un muro entero sin darse cuenta. El olor a lluvia y lavanda lo envolvió, y en ese abrazo, el hombre más temido de Barcelona sintió algo que no había sentido desde que su hermano Nico desapareció. Redemption. Marco miraba la escena sin pestañear. Daniel tenía los ojos brillantes. Nadie hablaba. Porque algo así había que verlo con silencio. Alina se separó, limpiándose la cara con las mangas. Señor Márquez, dijo con una firmeza increíble para su tamaño, usted no es malo. Él quiso responder, pero las palabras se atoraron en su garganta. No, pequeña, dijo finalmente.
pero tampoco he sido bueno. Ella negó con la cabeza. No importa lo que fue. Importa lo que hizo hoy. Una sentencia tan simple. Y tan devastadora. Lorenzo tragó saliva y se giró hacia sus hombres. Suban a los niños, dijo, que coman. Que duerman, que estén seguros. Marco asintió y llevó a los hermanos hacia adentro. Las puertas del hotel se cerraron detrás de ellos. Lorenzo quedó solo bajo la luz tenue de la calle. Miró hacia el cielo. Las nubes finalmente comenzaban a romperse. El olor a tierra mojada subía desde el pavimento. Y por un instante, la ciudad entera pareció suspenderse en un silencio expectante. Daniel se acercó. Vos, ¿y ahora qué? Lorenzo tomó aire. Profundo. Doloroso. Necesario. Ahora, dijo él, nos preparamos para derribar a Arrow. Daniel abrió los ojos, sorprendido. ¿De verdad, ir contra él? Lorenzo lo miró fijamente. Después de lo que vimos hoy, no puedo permitir que este hombre siga respirando. Daniel soltó un suspiro, mezcla de miedo y admiración. Marco salió del hotel, cerrando la puerta suavemente. Los niños están bien, dijo. Ya se duermen. Lorenzo asintió. Marco continuó. Vos, esto que quiere hacer, destruirá lo que queda de su vida. Arrow tiene conexiones. Tiene dinero, tiene gente. Si vamos contra él, no hay vuelta atrás. Lorenzo giró hacia él con una calma helada. No quiero volver atrás. Marco tragó saliva. Seguro, más que de nada en mi vida. Marco respiró hondo. Luego dijo, entonces vamos con usted. Daniel agregó. Hasta el final. Lorenzo los miró a los dos. El viento movió su abrigo. La noche parecía escuchar. Nadie más va a llevarse niños en esta ciudad, dijo. No mientras yo esté vivo. Y mientras se alejaban del hotel para trazar el plan que cambiaría el destino de Barcelona, Lorenzo sintió algo extraño en su pecho. Paz. No porque la guerra hubiera terminado, sino porque por fin sabía para quién iba a luchar. Asterisco, largo, profundo, cinematográfico. Continuidad emocional, ritmo denso y visual. Asterisk. La ciudad dormía, pero no descansaba. Barcelona tenía ese pulso inquieto que se siente cuando algo grande está a punto de romperse. Como si el viento supiera lo que los hombres aún no estaban listos para admitir. Lorenzo caminaba por el pasillo silencioso del hotel después de haber dejado a los niños en un cuarto protegido. La luz cálida de las lámparas contrastaba con la oscuridad dentro de él. No era miedo, no era ira, era memoria. Cada paso resonaba con los ecos de su hermano Nico. Un niño con sonrisa tímida, manos pequeñas, ojos que siempre intentaban entender un mundo demasiado hostil. Un niño al que él no había logrado proteger. Y ahora tenía frente a sí a dos hermanos que había salvado. Pero miles más que aún estaban en peligro. Afuera, Marco y Daniel lo esperaban en la terraza del hotel. El aire nocturno traía olor a sal, a humedad, a restos de lluvia. La ciudad brillaba bajo farolas que parecían velas en un velorio interminable. Vos, dijo Marco, apoyado contra la barandilla, ya investigamos. Sabemos dónde está Arrow esta noche. Daniel anodió. No es un escondite. No es un cuartel, es una reunión. Gente importante. Demasiado importante. Lorenzo no respondió al instante. Miraba las luces lejanas como quien observa un mapa invisible. Sabía que ese hombre no se escondía. Los hombres como Arrow no se escondían. Reinaban desde las sombras más elevadas. ¿Dónde? Preguntó finalmente. Marco intercambió una mirada tensa con Daniel. En su voz había una mezcla de respeto y temor. El antiguo Club Mirada. Ese donde se reúnen los empresarios y políticos de medio país. El que usted, ya sabe, solía visitar para acuerdos. Lorenzo cerró los ojos. Claro que conocía ese lugar. Lo había visto encender negocios, destruir carreras, ocultar crímenes bajo el brillo del lujo. Es una trampa, murmuró Daniel. Saben que vendrá por lo del niño. Y quieren aplastarlo. Lorenzo abrió los ojos y en ellos no había duda. No voy por venganza, dijo. Voy por justicia. Marco soltó un suspiro que parecía arrastrar años. Vos. Hay una diferencia entre justicia y suicidio. Pero Lorenzo negó con la cabeza. No cuando lo que buscas salvar vale más que tu vida. Daniel se aclaró la garganta, incómodo por la emoción latente. Tenemos planos del lugar. Entradas, salidas, zonas ciegas. Pero, hay demasiados guardias. Demasiadas cámaras. Demasiada gente. Gente poderosa, añadió Marco. Hombres que creen que el mundo les pertenece. Entonces es hora de mostrarles que no es así, dijo Lorenzo. Se acercó a la barandilla.
El viento le movió ligeramente el cabello, como si la noche quisiera intervenir. Pero no podía. Ninguna fuerza natural podía detener lo que estaba por ocurrir. Escúchenme, dijo él, volviendo hacia sus hombres con una intensidad que los obligó a enderezarse. Esta no será una guerra como las otras. No vamos a entrar para matar. Vamos a entrar para exponer. Para cortar la raíz. Para hundirlo todo. ¿Hundir qué? Preguntó Daniel, como si ya supiera la respuesta pero no se atreviera a decirla. Su imperio, respondió Lorenzo. Y el mío. Un silencio pesado cayó sobre la terraza. Marco fue el primero en hablar, después de varios latidos tensos. Vos. Eso significa perderlo todo. No todo, dijo Lorenzo. Significa recuperar lo que importa. Daniel tragó saliva. ¿Está seguro? Y Lorenzo respondió con una calma que solo tienen los hombres que ya eligieron su destino. Estoy cansado de ser parte del problema. Hoy empiezo a ser parte de la solución. Bajaron hacia el garaje. El eco de sus pasos resonaba como tambores de guerra contenidos. Lorenzo abrió el maletero del coche, donde guardaba equipamiento que había jurado no volver a usar. Pero hoy no lo usaba para intimidar. Hoy lo usaba para proteger. Armamento silencioso. Chalecos discretos. Equipos de comunicación. Marco se colocó los guantes. Daniel revisó el cargador con manos temblorosas. Y Lorenzo, mientras ajustaba el arma en su funda, pensó en algo que no había tenido en años. Responsabilidad, porque esa noche, si fallaba, la ciudad perdería la única oportunidad que tenía de recuperar a sus niños. Cuando todo estaba listo, se subieron al coche. La noche los tragó como una boca inmensa hecha de asfalto y predicciones rotas. El Club Mirada se encontraba en una colina elegante, rodeado de jardines impecables y fuentes silenciosas. Parecía un palacio, pero era una guarida. Coches de lujo se alineaban en la entrada. Trajes finos. Sombras con nombres importantes. Guardias armados con discreción. Risas que escondían secretos y sangre. El coche de Lorenzo se detuvo a unos metros. Marco observaba el edificio. Vos, esto es peor de lo que imaginaba. Daniel asintió. Es un nido de serpientes. Entonces quememos el nido, dijo Lorenzo. Salieron del coche. La noche estaba más fría aquí, más tensa, como si las estrellas evitaran mirar. Caminaron hacia la entrada lateral, donde las cámaras tenían un punto ciego que Lorenzo conocía demasiado bien. Un guardia patrullaba cerca. Lorenzo lo interceptó con un movimiento silencioso, sin violencia mortal. Solo lo durmió. Sin sangre, dijo Lorenzo sin mirar a sus hombres. No esta noche. Se adentraron en el corredor lateral. Dentro, el club brillaba como una mentira perfecta. Paredes doradas. Candelabros gigantes. Música suave, risas cargadas de soberbia, pero detrás de las puertas de cristal ahumado, estaban los monstruos. Y al centro de ese salón privado, rodeado de hombres poderosos, con una copa en la mano y un traje gris impecable. Hero. Lorenzo sintió que su corazón latía no con rabia, sino con una claridad escalofriante. Ese hombre había destruido familias enteras. Había convertido niños en mercancía. Había creado redes que se alimentaban de miseria, y Lorenzo había sido parte del silencio que lo protegió. Ya no, Marco murmuró. Vos, ¿qué hacemos? Lorenzo dio un paso adelante. Luego otro. Y otro. Arrow lo vio acercarse. No se sorprendió. No se sobresaltó. Solo sonrió. Una sonrisa hecha de veneno. Lorenzo, dijo levantando la copa, qué agradable sorpresa. Pero Lorenzo no se detuvo. No respondió. Cruzó el salón con pasos lentos, controlados, cargados de historia. Los guardias se removieron, pero Arrow levantó una mano, deteniéndolos. Déjenlo, dijo con burla fría. Ha venido a hablar. Lorenzo se detuvo frente a él. El mundo alrededor se apagó. Solo quedaban dos figuras. Un hombre que creía controlar el miedo. Y otro que había decidido ya no ser controlado por él. Has tocado a niños, dijo Lorenzo con voz baja, densa. Niños que no tenían cómo defenderse. Arrow bebió un sorbo de su copa. ¿Y tú te sorprendes ahora? Tú, que ayudaste a construir este mundo. Lorenzo no negó. No huyó de la verdad. Ya no soy ese hombre. Arrow soltó una carcajada suave. Entonces dime, Lorenzo, ¿qué vas a hacer? ¿Matarme aquí, frente a ellos? ¿Dejar que tu reputación se hunda? No, dijo Lorenzo. Voy a destruir lo que te protege. Arrow frunció el ceño. Por primera vez. Pareció desconcertado. ¿Y qué? Pero Lorenzo ya tenía el comunicador en la mano. Presionó un botón.
El club entero quedó en silencio. Pantallas escondidas en las paredes comenzaron a encenderse. Una tras otra. Decenas. Cientos. En todas aparecía lo mismo. Carpetas filtradas. Documentos. Nombres. Cuentas. Videos. Testimonios. Todo el sistema de Arrow expuesto al mundo. Toda la red que había construido durante años. La verdad, desnuda, proyectada como un tribunal público. Políticos palidecieron, empresarios retrocedieron. Guardias no supieron dónde apuntar. Arrow quedó congelado. Sin voz. Sin control. Lorenzo dio un paso más cerca. Tan cerca que ambos podían escuchar el latido del otro. Tu imperio acaba esta noche. Arrow tembló de furia. Era un idiota, escupió. Nos destruirás a todos, incluido a ti. Lorenzo sostuvo su mirada. Estoy dispuesto. Y Arrow entendió, demasiado tarde, que esta vez no tenía ninguna escapatoria. El club mirada estalló en caos. No explosiones, no disparos, sino algo mucho más peligroso para la clase de hombres que llenaban el salón. La asterisco verdad. Las pantallas seguían proyectando documentos que jamás debieron ver la luz. Correos filtrados. Transferencias bancarias. Listas de menores desaparecidos. Cámaras ocultas mostrando intercambios turbios. Conversaciones grabadas que revelaban cómo Arrow negociaba almas como si fueran piezas de maquinaria vieja. Y entonces, el video más devastador apareció. Una carpeta titulada Niños del canal, lista primaria, con nombres, fechas. Fotos pixeladas. La respiración del salón se quebró. La música dejó de sonar. Los hombres más poderosos de la ciudad, aquellos que jamás temblaban, de pronto se veían frágiles, expuestos, desnudos ante su propia basura. Algunos retrocedieron. Otros comenzaron a gritar órdenes. Un par intentó desconectar las pantallas, inútilmente. Y otros simplemente miraron, derrotados, como si finalmente hubieran sido atrapados por sus propios fantasmas. Arrow, sin embargo, no se movió. Se quedó en su lugar, aún con la copa en la mano, como si aferrarse al cristal lo mantuviera en control. Pero su rostro ya no era el mismo. Su seguridad había muerto en un instante. «Apaguen esto. Tómenlo», gritó. Un par de guardias se abalanzaron hacia Lorenzo. Pero Marco y Daniel aparecieron detrás de él como sombras que habían esperado toda la vida ese momento. Con movimientos precisos y limpios, los redujeron sin disparar un solo tiro. «No más sangre», había dicho Lorenzo. Y ellos obedecían. Los gritos se multiplicaron. Las puertas laterales comenzaron a abrirse mientras algunos buscaban escapar. Pero apenas salían, se encontraban con la policía, alertada por un paquete anónimo que contenía pruebas entregadas por Lorenzo antes de venir. Lorenzo había buscado justicia, no venganza. Nunca había estado más cerca de lograrla. Arrow miraba todo alrededor como si estuviera viendo derrumbarse su propio templo. «Eres un loco», murmuró, con la voz destrozada. «No sabes lo que has hecho». Lorenzo se acercó más, lenta y deliberadamente. «He hecho lo que nadie tuvo el valor de hacer». Arrow apretó los dientes. «¿Y tú crees que vas a salir de aquí vivo? ¿Crees que después de esto, la ciudad te perdonará? Tú eres parte del mismo mundo, Lorenzo». El silencio entre ambos se volvió pesado, casi sagrado. Lorenzo sostuvo la mirada de Arrow como un hombre que por fin había dejado de tener miedo de sí mismo. «Nunca pedí perdón», dijo, «estoy pidiendo cambio». Y en ese instante, el salón entero pareció comprender que nada volvería a ser igual. Mientras las pantallas seguían arrojando verdades, Marco se acercó rápido. «Vos, la policía está entrando. Arrow va a quedar bajo arresto. Pero nosotros necesitamos salir ya». Lorenzo Asensio. Sabía que no era un héroe a los ojos de la ley. Aún tenía un pasado que responder. Pero también sabía que lo que había hecho esa noche, lo había hecho como un acto de fe hacia un futuro distinto. Daniel vigilaba las puertas. «Los guardias privados se están reorganizando. Esto se va a poner feo». Pero antes de que pudieran moverse, Arrow habló por última vez. «Lorenzo», dijo, con un tono que ya no tenía poder, «si crees que esto termina conmigo, estás equivocado. No tienes ni idea del tamaño del sistema detrás. No tienes idea de lo que has provocado». Lorenzo no se dio vuelta. «No necesito conocer al monstruo entero para empezar a cortarlo». Y siguió caminando. Arrow gritó detrás de él, pero nadie lo escuchó. Porque por primera vez en años, el mundo no giraba alrededor del miedo. Giraba alrededor de la verdad. El trío avanzó hacia la salida trasera del club, donde la policía aún no había llegado.
Los pasillos resonaban con pasos, radios, gritos y tensión acumulada. Las luces de emergencia parpadeaban como si el edificio mismo estuviera sufriendo una crisis nerviosa. Por aquí, indicó Daniel mientras abría una puerta blindada. Marco ayudó a Lorenzo a atravesar el umbral, y cuando el aire fresco los golpeó en el rostro, supieron que habían cruzado la frontera entre un sistema podrido y la oportunidad de construir un nuevo comienzo. Una vez fuera, corrieron entre jardineras y muros laterales hasta llegar al camino trasero. El coche estaba escondido detrás de un seto espeso. Marco encendió el motor. ¿Y ahora qué, vos? Lorenzo subió al asiento trasero y se dejó caer como si el peso de años completos hubiese decidido apretarlo por dentro. No sé, dijo. Y era la verdad más honesta que había pronunciado en su vida. Daniel giró desde el asiento del copiloto. Vos, no podemos volver al hotel. Usted sabe que van a rastrear todo. A los niños, a nosotros. Y usted, lo sé, interrumpió Lorenzo. Miró por la ventana. La ciudad estaba allí. Viva. Brutal. Pero por primera vez, vulnerable a la luz. El coche avanzó por calles solitarias. A lo lejos podían oírse sirenas, pero no sabían si iban por ellos o por los monstruos que acababan de denunciar. Lorenzo apoyó la frente contra el cristal frío. Nunca imaginé, dijo, que la noche en que destruiría mi imperio sería la noche en que recuperaría mi alma. Marco soltó una risa corta, incrédula. Vos, nunca pensé escucharlo decir algo así. Ni yo, confesó Lorenzo. Y entonces ocurrió lo inesperado. El teléfono de Lorenzo vibró. Miró la pantalla. Había un solo mensaje. Sin remitente. Solo palabras. Ella está despierta, preguntando por usted. Era del hotel, de su seguridad privada. Lorenzo cerró los ojos un instante. Tenemos que volver, dijo. Marco frenó bruscamente. Boss, no. Van a estar buscándolo. La policía estará rodeando todo. Arrow va a declarar 1000 tonterías. Usted es objetivo ahora mismo. Lorenzo abrió los ojos. No puedo dejar a esos niños solos. No después de lo que prometí. Daniel se pasó una mano por el rostro. Si volvemos ahora, nos atraparán. Lorenzo inhaló profundo. Doloroso. Definitivo. Entonces nos atraparán haciendo lo correcto. Marco lo miró a través del retrovisor. Y en ese instante, comprendió todo. Lorenzo ya no era un jefe de la mafia. Ya no era un hombre de sombras. Ya no era un monstruo. Era un protector. Un hombre dispuesto a enfrentar la consecuencia de una vida para salvar la próxima. Marco asintió despacio. Vamos con usted, vos. Daniel también. Hasta donde haga falta. Y dieron la vuelta en la carretera, dirigiéndose de regreso al hotel. No al refugio, no a la fuga, sino a los niños que lo habían transformado. Cuando llegaron al hotel, la calle estaba casi vacía. Apenas unas luces amarillas iluminaban la entrada. Todo parecía tranquilo. Pero al entrar en el lobby, algo cambió en el aire. Alina estaba sentada en un sillón grande, con las piernas cruzadas y la cartera lavanda en su regazo. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado en silencio. En cuanto vio a Lorenzo, se levantó de un salto. Lo miró con determinación, sin miedo, sin reservas. Y dijo algo que él no olvidaría jamás. ¿Ya terminó? ¿O todavía necesitamos más valentía? Lorenzo sintió que el corazón le temblaba. Porque esa niña acababa de resumir lo que él había tardado una vida en comprender. La valentía no era violencia. Ni poder, ni dominio. La valentía era proteger a quienes no podían protegerse. Era enfrentarse al monstruo aún sabiendo que el monstruo te destruiría. Era aceptar la culpa. Y seguir adelante. Marco colocó una mano en el hombro de Lorenzo. Vos, ahora sí, el mundo viene por usted. Lorenzo miró a los niños. A la niña que le había pagado 5 euros. Al niño que había encontrado en la oscuridad. A 2 vidas que no podían cargar con las consecuencias del pasado. Y decidió, con un susurro, con una verdad, con una promesa que sería su legado. Entonces que vengan, dijo él. Pero antes, los dejaré a salvo. Alina se acercó, tomó su mano, y con una calma imposible dijo. Yo sabía que usted sí tenía algo bueno. Y así, mientras afuera la ciudad se preparaba para una tormenta que nadie podía detener, Lorenzo Márquez descubrió que el acto más valiente de su vida no fue entrar al Club Mirada, sino permitir que una niña le enseñara a ser humano otra vez. La madrugada cayó sobre la ciudad como un manto gris que venía a cubrir los pecados de la noche. El aire estaba frío, demasiado frío para una ciudad que pocas veces se detenía. Y sin embargo, en la entrada del hotel,
Lorenzo sintió que el tiempo parecía haberse detenido para él. Los niños dormían en un cuarto seguro del segundo piso. Alina, pese a su valentía, no había logrado mantenerse despierta mucho más tiempo. Mateo, agotado por la oscuridad del almacén, cayó rendido en la cama sin terminar la frase gracias. Ahora, el hotel entero estaba en silencio. El tipo de silencio que una ciudad solo permite cuando la verdad ha comenzado a brotar desde lugares demasiado profundos. Marco y Daniel estaban en recepción, vigilando puertas, cámaras, pasillos. Ambos sabían que no podrían detener lo que se acercaba. Pero también sabían que no iban a dejar solo al hombre que les había enseñado a sobrevivir, y que ahora les enseñaba algo aún más importante: a vivir con propósito. Lorenzo caminó por el pasillo que llevaba al cuarto de los niños. Cada paso resonaba como un eco de despedida. No porque quisiera alejarse, sino porque sabía que la vida no le permitiría quedarse. Se apoyó junto al marco de la puerta entreabierta. Dentro, la luz tenue iluminaba las siluetas de dos niños durmiendo en camas separadas, pero pegadas como si el miedo aún quisiera mantenerlos unidos. Alina dormía abrazando la cartera lavanda como si fuera un tesoro. Mateo dormía con una mano estirada hacia el borde de la cama, casi como si buscara tocar algo del mundo que había perdido por días. Lorenzo los observó durante largo rato. Eran pequeños. Tan pequeños. Y sin embargo habían iluminado rincones de su alma que él creyó muertos desde hacía décadas. Un sonido leve lo sacó de sus pensamientos. Daniel se acercó. Boss. Lorenzo no se giró. Solo dijo, «Ya vienen». Daniel bajó la mirada, sabiendo que no era una pregunta. «Sí, la policía está cerrando calles. Y hombres del círculo de Arrow también. Se mueven rápido». «Lo imaginé, boss», dijo Daniel con un hilo de voz. «No tiene que entregarse». Lorenzo entonces sí se giró. Y en su rostro no había miedo, solo calma. «Daniel, mira a esos dos». El hombre obedeció. Miró a los hermanos dormidos. ¿Qué clase de hombre sería si me escondo mientras ellos duermen creyendo que yo soy el mundo seguro que prometí? Daniel tragó saliva. No sé qué decir. «No digas nada», respondió Lorenzo suavemente. «Solo protégelos». Daniel asintió, pero su pecho temblaba como si cargara una culpa que no sabía manejar. «¿Y usted? ¿Qué va a hacer?» Lorenzo tomó aire. Hondo. Lento. «Voy a enfrentar lo que soy. Para que ellos puedan ser lo que merecen». Y caminó hacia el lobby. Marco estaba tensando los puños. Había colocado barricadas improvisadas, revisado cámaras, asegurado salidas. Pero en su mirada se veía la realidad. No era suficiente. Cuando vio a Lorenzo bajar por las escaleras, supo exactamente lo que su jefe iba a hacer. «Ni de broma», dijo Marco. «No lo permito. No esta vez. No como esto». Lorenzo lo miró con una serenidad que desarmaba. «No tienes que permitirlo. Solo tienes que entenderlo». Marco negó con la cabeza una y otra vez, con los ojos vidriosos, como si estuviera a punto de romper un muro que había mantenido intacto toda la vida. «Vos, yo he sido su mano derecha desde que era un chico. Desde que no sabía ni disparar. Usted me enseñó a sobrevivir. No puede dejar que lo». Lorenzo puso una mano en su hombro. «No te enseñé a sobrevivir, Marco. Te enseñé a ser leal». Marco apretó la mandíbula. «Entonces déjeme ser leal ahora». De Jim Quidam. «Te necesito aquí», dijo Lorenzo. «Con ellos». Marco cerró los ojos. Y se quebró. «Vos, lo van a destruir». «Tal vez», dijo Lorenzo, «pero esta vez no dejaré que destruyan a nadie más». El silencio entre los dos fue largo. Demasiado largo, hasta que Marco, con la voz rota, dijo: «Entonces, si se va, ¿cómo quiere que lo recuerde?» Lorenzo respondió sin pensarlo, como el hombre que decidió hacer lo correcto, aunque fuera tarde. Marco bajó la cabeza. Y por primera vez en años, lloró. Afuera, los motores comenzaron a escucharse. Luces azules. Luces negras, las más peligrosas, las que no pertenecían a la policía, sino a los hombres que querían vengar lo que Lorenzo había expuesto. La calle se llenó de sombras. Lorenzo salió del hotel. El aire frío lo golpeó como un susurro final. La noche parecía contener la respiración. La ciudad misma parecía observando. Policías apuntaron armas. Hombres de Arrow rodearon vehículos. Cámaras. Luces. Silencios tensos. Un oficial avanzó. «Lorenzo Márquez, queda bajo arresto por». «Lo sé», dijo él, entregando las manos. Pero luego añadió algo inesperado. «Solo quiero una cosa». El oficial frunció el ceño. «¿Qué cosa?».
Lorenzo miró hacia el hotel, hacia la ventana del segundo piso donde dormían los hermanos. Que ellos estén a salvo. El oficial lo observó. Algo en su mirada cambió. Quizás un recuerdo, quizás una intuición. Quizás solo humanidad. Los niños ya están protegidos, dijo el oficial. Nadie va a tocarlos. Lorenzo cerró los ojos un instante. Y ese instante, ese segundo de silencio, fue su mayor victoria, porque no había luchado por riqueza, ni por poder, ni por territorio. Había luchado por dos niños, por una ciudad, por una versión de sí mismo que creyó extinta. Y ahora, podía irse. Estoy listo, murmuró él. Los agentes lo esposaron. No con violencia. No con humillación. Con respeto. Los hombres de Arrow intentaron acercarse. Pero la policía los mantuvo lejos. Muy lejos. Era como si la ciudad entera hubiera decidido, al fin, ponerse del lado correcto. Lorenzo subió a la camioneta policial. El motor arrancó. La calle se alejó, lenta, triste, victoriosa. Y mientras se alejaba, Lorenzo pensó en una pequeña niña con una cartera lavanda que había puesto 5 euros sobre su mesa y le había pedido lo que nadie más tuvo el valor de pedirle. Ayude a mi hermano. Y él lo había hecho, a cualquier precio, sin importar la consecuencia. Al cerrar los ojos, Lorenzo susurró, gracias, pequeña, gracias por devolverme la parte de mí que creí muerta. Y sonrió, por primera vez en décadas. Ella había llegado con 5 euros en una cartera de lavanda. 5 euros que no podían comprar poder, ni seguridad, ni milagros. Pero sí compraron la valentía de un hombre que había olvidado su propio nombre en la oscuridad. Y ahora, mientras el amanecer rompía el horizonte sobre Barcelona, Alina despertó en la habitación del hotel, buscó a su hermano dormido. Y sonrió. No sabía dónde estaba el hombre que la había ayudado. No sabía qué enfrentaba, pero sí sabía esto. Asterisco un monstruo no la habría salvado. Asterisco un monstruo no habría llorado por ella. Asterisco un monstruo no habría entregado su vida por la suya. A veces, la luz no llega desde el cielo, llega desde un corazón que estuvo roto demasiado tiempo. Hasta que alguien pequeño y valiente decide tocarlo. Y así, sin saberlo, una niña de nada y 5 euros terminó cambiando el destino de un hombre. Y de una ciudad entera.